Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Como siempre, aquí estamos para chismosear un poquito y sobre todo, para analizar a fondo las vidas de nuestros famosos favoritos. Y hablando de favoritos, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, debates interminables y un sinfín de especulaciones. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de una simple recapitulación de su éxito en la serie Erkenci-Kuş. Hoy vamos a desentrañar con datos, fuentes y un poco de intuición, qué fue lo que realmente pasó entre estos dos bombones turcos. ¿Hubo amor de verdad? ¿Fue todo una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Por qué de un día para otro esa chispa que veíamos en pantalla pareció extinguirse? Preparaos para un viaje lleno de sorpresas, rumores confirmados, y algunas verdades que tal vez no conocíais. Antes de empezar, y para que no se me escapen detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde desmenuzaremos más cotilleos jugosos del mundo del espectáculo. Ahora sí, acompáñenme en esta investigación. Empecemos por el principio, el fenómeno Erkenci-Kuş o pájaro soñador. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentó a Can Yaman y Demet Özdemir, en los papeles de Can Divit y Sanem Aydin. La química entre ellos era innegable, algo que traspasaba la pantalla y generaba una euforia colectiva. Los fans, como buenos románticos empedernidos, comenzaron a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y como es costumbre, las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. *** El auge de Erkenci-Kuş y el nacimiento de un mito ***. La serie Erkenci-Kuş se convirtió en un auténtico fenómeno, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La trama, llena de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que encuentra el amor en el apuesto y misterioso Can Divit, resonó con el público, que se enamoró perdidamente de la pareja. La química entre los protagonistas era palpable, una chispa que encendía la pantalla y generaba una conexión especial con los espectadores. Desde el primer episodio, la serie se convirtió en un éxito rotundo. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones sobre la relación entre Can y Demet. Los fans crearon fanfics, edits y vídeos que celebraban la química entre los actores y soñaban con un romance fuera de la pantalla. La serie, además de su éxito en Turquía, se exportó a numerosos países incluyendo España, Italia, América Latina y el Medio Oriente, consolidando la fama de Can y Demet a nivel global. El éxito de Erkenci-Kuş no solo se tradujo en audiencias masivas, sino también en contratos publicitarios, portadas de revistas y una creciente presencia en eventos y alfombras rojas. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en dos de los rostros más buscados y deseados del momento. La presión mediática, la atención de los fans y las expectativas del público aumentaron exponencialmente, creando un ambiente propicio para el nacimiento de rumores y especulaciones sobre la relación entre los dos actores. *** El caldo de cultivo de las redes sociales y la fantasía de los fans ***. Las redes sociales desempeñaron un papel fundamental en la construcción del mito de Can y Demet. Las plataformas como Instagram, Twitter y Facebook se convirtieron en el escenario perfecto para el intercambio de información, la creación de teorías y la difusión de rumores. Los fans analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto de los actores en busca de señales que confirmaran sus esperanzas de un romance en la vida real. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con Can y Demet. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, edits y fanfics que celebraban su amor. Los hashtags relacionados con la serie y los actores se convirtieron en tendencia, generando un flujo constante de información y especulaciones. Los fans analizaban cada publicación de los actores, buscando pistas sobre su relación. Un like, un comentario o un emoji eran suficientes para alimentar las fantasías de los seguidores. Las interacciones entre Can y Demet en redes sociales eran constantes y cada vez más significativas. Al principio, las publicaciones eran frecuentes y llenas de afecto. Fotos juntos, comentarios cariñosos, emojis de corazones y besos por doquier. Los fans enloquecían con cada interacción,
celebrando la aparente conexión entre los actores. Sin embargo, con el tiempo las interacciones disminuyeron. La frecuencia de las publicaciones conjuntas se redujo drásticamente y cuando aparecía N, ya no eran tan efusivas. La desaparición gradual de la efusividad en las redes sociales alimentó las especulaciones sobre el estado de la relación entre Khan y Demet. Los fans se preguntaban qué había pasado con la chispa que veían en pantalla. ¿Se había enfriado la relación? ¿Había alguna razón detrás del cambio en las interacciones? Las teorías y conjeturas proliferaron, creando un ambiente de incertidumbre y expectación. *** El papel de los paparazzi y los medios de comunicación ***. Los paparazzi y los medios de comunicación también jugaron un papel importante en la construcción de la imagen de Khan y Demet como pareja. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron una gran cantidad de espacio a la pareja, publicando fotos, entrevistas y reportajes sobre su supuesta relación. Los medios de comunicación alimentaban constantemente los rumores, creando un ambiente de especulación y morbo. Los paparazzi acechaban a los actores, capturando fotos de ellos juntos en cenas, paseos y eventos. Cada foto era analizada minuciosamente, buscando señales de afecto y complicidad. Las revistas del corazón publicaban reportajes sobre su supuesta relación, utilizando fuentes anónimas y rumores para alimentar el morbo de los lectores. Las entrevistas y eventos a los que asistían Khan y Demet se convertían en un foco de atención. Los periodistas les hacían preguntas sobre su relación, buscando respuestas que confirmaran o desmintieran los rumores. Al principio los actores parecían disfrutar de la atención, concediendo entrevistas juntos y mostrando una imagen de pareja. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más cautelosos. Evitaban preguntas comprometedoras, se mostraban más distantes y en ocasiones, incluso parecían molestos con la insistencia de los medios. La actitud de los actores frente a la prensa fue cambiando a medida que avanzaba la serie y aumentaba la presión mediática. La gestión de la imagen se convirtió en un factor clave en la percepción del público. La estrategia de comunicación de los actores y sus agencias de representación jugaría un papel fundamental en el desarrollo de la historia. *** El análisis de las fuentes y los rumores confirmados ***. Si bien es difícil obtener información definitiva sobre la relación entre Khan y Demet, existen algunas fuentes y rumores que pueden arrojar luz sobre lo que realmente sucedió. Fuentes cercanas al rodaje ***. Según diversas fuentes cercanas al rodaje de Erkenci-Kuş, existieron tensiones en el set. Se hablaba de discusiones, desacuerdos y una cierta competencia entre ambos actores. La presión mediática y la exigencia del público por verlos juntos habrían afectado la dinámica profesional y personal. La gestión de la fama y el peso de las expectativas pueden haber sido determinantes en el resultado de esta historia. Diferencias de carácter Khan Yaman, conocido por su carácter fuerte y su ambición, siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Demet Özdemir, por otro lado, es percibida como una persona más abierta y cercana a sus fans. Estas diferencias de carácter pudieron haber influido en la forma en que ambos manejaron la situación y las presiones del estrellato. La influencia de las agencias de representación en el mundo del espectáculo, las agencias juegan un papel fundamental en la gestión de la imagen de sus clientes. Es posible que las agencias de Khan y Demet, conscientes del impacto mediático de la pareja, hayan visto en esta relación una oportunidad de promoción. Esto no significa que no existieran sentimientos, pero sí sugiere que la estrategia mediática pudo haber influido en la percepción del público. Rumores confirmados Algunos rumores que circulaban en los medios de comunicación y las redes sociales, y que con el tiempo fueron confirmados por fuentes cercanas, sugieren que existieron desacuerdos sobre la gestión de la imagen de la pareja y la dirección de sus carreras profesionales. La presión mediática y las expectativas del público habrían generado tensiones entre los actores y sus agencias de representación. El final de la serie y el enfriamiento de la relación El final de Erkenci-Kuş marcó un punto de inflexión en la relación entre Khan y Demet. A medida que la serie llegaba a su fin, la supuesta relación entre los actores comenzó a enfriarse. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, los encuentros públicos se hicieron menos frecuentes y la distancia entre ellos se hizo más evidente. La presión mediática, la gestión de la imagen y las expectativas del público se convirtieron en un peso para los actores.
Las tensiones en el set, los desacuerdos sobre la dirección de sus carreras y las diferencias de carácter pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. El final de la serie marcó el inicio de una nueva etapa para ambos actores, una etapa en la que cada uno seguiría su camino por separado. *** El camino por separado, carrera internacional y nuevos proyectos ***. Tras el final de Erkenci-Kuş, Can Yaman se centró en su carrera internacional. El actor protagonizó series en Italia y otros países, consolidando su posición como una estrella internacional. Can Yaman demostró su ambición profesional y su capacidad para reinventarse. Demet Özdemir continuó su exitosa trayectoria en Turquía, participando en nuevas producciones y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del momento. Demet demostró su talento y su versatilidad, protagonizando nuevas series que la mantuvieron en la cima de la popularidad. Cada uno de ellos encontró su propio camino y su propia fórmula para el éxito. La historia de Can y Demet demostró que la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en la vida de los artistas. ***, ¿hubo amor verdadero? La ambigüedad de la respuesta ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo amor de verdad entre Can y Demet? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es ambigua. Es probable que existieran sentimientos genuinos, una atracción intensa y una conexión especial que se vio alimentada por el éxito de la serie y la presión del entorno. Sin embargo, la combinación de factores como la ambición profesional, las diferencias personales, la gestión de la imagen y la presión mediática pudo haber erosionado esa conexión, llevándolos por caminos separados. Es posible que la chispa que veíamos en pantalla fuera producto de una combinación de factores: la química entre los actores, la trama de la serie, la presión mediática y las expectativas del público. La línea entre la realidad y la ficción se volvió difusa, creando un ambiente propicio para el nacimiento de rumores y especulaciones. Lo que sí está claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos dejó una lección importante: el amor en el mundo del espectáculo es un terreno complicado, donde la línea entre la realidad y la ficción a veces se vuelve muy difusa. Y por supuesto que la química que se ve en pantalla no siempre es sinónimo de un romance duradero en la vida real. ***, conclusiones y reflexiones finales ***. Hemos llegado al final de este análisis, amigos. Hemos desentrañado los misterios y las especulaciones que rodearon la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los inicios de su historia, el éxito de Erkenci-Kuş, los rumores de romance, las tensiones en el set y las posibles razones detrás del final de esta historia. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue estrategia? Tal vez nunca lo sepamos con certeza absoluta, pero espero que este vídeo les haya dado algunas pistas y les haya hecho reflexionar sobre el tema. La historia de Can y Demet es un reflejo de la complejidad del amor en el mundo del espectáculo, donde la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en la vida de los artistas. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme hoy. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su cariño. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. Así que por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios, cuéntenme qué creen que pasó entre Can y Demet. ¿Creen que hubo amor real? ¿O fue todo una estrategia bien orquestada? Me encantaría leer sus teorías. Y para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.